Bien, muy buenas tardes a todos. Pues mi nombre es Juana Eugenia Silva Guerrero. Voy a tener el gusto de moderar esta mesa a nombre del Instituto Transdisciplinar de Literacidad del CUAD. Les doy la más cordial bienvenida a toda esta audiencia y les damos gracias a los ponentes. Les recordamos que la liga de registro está disponible en nuestro chat y cierra 10 minutos después de terminada la actividad. No sé, Mayra, si me puedes apoyar a poner la liga o la pongo yo. Ok, ahorita se las ponemos, la liga de registro. Y van a tener 10 minutos en que esté después de la actividad, la liga. Y les invitamos a que se registren en todas las actividades, ya que tendrán actividades para constancia, tendrán la constancia siempre y cuando se registren al 80% de las actividades. Bien, vamos a dar inicio. Ahorita les comparto el registro. ¿Ya lo están viendo? Bueno, ahí está el registro. Ya lo tienen en el chat. ¿El registro es como ponente también hay que registrarse? Sí, Ok. sí, de las dos maneras, ¿no? A los asistentes y a los ponentes. Hay que registrarse. Yo completé el registro hace un momento que estaba viendo el video del panel y puse Ajá, ponencia, pero no sé si hay que volverlo a hacer entonces. pues ya, sí, Mayra. Ah, que sí se vuelvan a registrar. Sí, porque me Ok, parece que van contando las actividades de forma diferente para completar el 80%. pues Bien, vamos a iniciar. Ah, perdón, Pedro, ¿querías decir algo? pues en este caso yo la verdad es que no puedo asistir al 80% de las actividades, pues espero voy a atender las conferencias y revisar unas mañana. De hecho, en la mañana estaba con otras actividades que no alcancé a checar todo. Eso después lo puedes ver con los organizadores, por favor. De acuerdo. Bien, vamos a empezar la mesa. Vamos a empezar con la primera ponencia que se titula La relevancia de las emociones y las estrategias metacognitivas en la literacidad disciplinar, que presenta Pedro Moreno Badajos y Carla Guadalupe Aedo Blancarte. Eh, Enseguida va a estar la ponencia titulada Literacidad académica mediada, agencia y voz en prácticas letradas mediadas por la inteligencia artificial generativa en la universidad, y que presentará Juan Sebastián Ortiz Herrera. Y al final tendremos la ponencia titulada Literacidad científica y tecnologías de la información y la comunicación en la formación doctoral, que va a presentar Beatriz Amador Lesmes y Carolina Arevalo Rodríguez. Entonces vamos a dar inicio con la primer ponencia por parte de Pedro Moreno y Guadalupe Aedo. Inician, por favor. De acuerdo. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Sí, Va, perfecto. Bueno, en este caso es una primera aproximación que desarrollamos para tratar de identificar dos componentes de las prácticas lectoras, específicamente las emociones y las estrategias metacognitivas de lectura en estudiantes de educación superior. Bueno, siguiendo el esquema que nos pasaron para presentar, tenemos la pregunta de investigación, que es al respecto de cómo están presentes estos dos componentes, tanto las emociones como como las estrategias metacognitivas de lectura, en las prácticas de lectura académica de estudiantes universitarios. Bueno, nosotros acudimos al término de prácticas lectoras establecido por Barton y Hamilton, entendiendo las prácticas lectoras como formas culturales de utilizar la literacidad.
mediante el cual los individuos utilizan lenguaje escrito, nosotros específicamente para la lectura, no necesitaríamos la escritura, y bueno, que implican valores, actitudes, sentimientos y relaciones sociales. Ahorita vamos a hablar sobre los componentes de los eventos lectores y las prácticas lectoras, pero bueno, aquí queremos resaltar que las prácticas lectoras, digamos, no solo tendrían algunos componentes visibles, sino también componentes intangibles o no visibles o no observables, que son precisamente en los que nosotros, dos de ellos en los que nosotros ponemos el foco. Nosotros partimos de identificar los eventos lectores desde la definición que hace Hamilton o los componentes que identifica Hamilton, los componentes visibles, el escenario, las actividades, los participantes, los artefactos y también los elementos o componentes no visibles que están en la práctica y no necesariamente en el evento. El evento entendido como ese momento de contingencia en el que sucede la práctica lectora y las prácticas como pues esas es, esos aspectos que se repiten durante varias prácticas. Entonces ahí identificamos tanto los valores, los dominios de las prácticas, las emociones y el componente que nosotros vamos a analizar es el de las emociones y también en las rutinas, las estrategias metacognitivas de lectura que se ponen en marcha. Entonces, estos aspectos rutinarios en los eventos lectores que están presentes como formas culturales serán estos elementos de la práctica lectora. Respecto a las emociones, nosotros acudimos, digamos, a una definición específica de emociones o a un tipo específico de emociones que serían las emociones epistémicas, que las identificamos como vinculadas a actividades cognitivas o tareas que ponemos en marcha. Pues cuando vamos a aprender algo, a buscar generar conocimiento. Entonces, digamos, hay dos grandes categorías de estas emociones. Las emociones que se identifican como positivas y las emociones que se identifican como negativas. Entonces, bueno, las emociones positivas están relacionadas con producir curiosidad y placer mientras se realiza una actividad orientada a aprender algo o a generar conocimiento. Mientras las emociones negativas, como el aburrimiento, la angustia, el desinterés, reducirían la atención o están vinculadas con la reducción para cumplir tareas de aprendizaje. Entonces, bueno, partimos de la hipótesis de que un lector que esté con emociones positivas, que esté involucrado, pues podrá conectarse de una manera más significativa con los contenidos de aprendizaje, en este caso, pues de una actividad de aprendizaje que sería la lectura. Y una actividad pues que entendemos, digamos, no solo como cognitiva, sino como social y individual cognitiva. El otro componente en el que ponemos atención en este estudio son las estrategias metacognitivas de lectura. Entonces, bueno, entendemos la metacognición como la capacidad de los sujetos para reflexionar sobre sus procesos cognitivos. Es decir, tienen un control deliberado de sus procesos intelectuales, una autorreflexión sobre cómo están llevando a cabo los procesos cognitivos para una tarea de aprendizaje. En este caso, pues para una lectura. Entonces, la reflexión de los lectores sobre el conocimiento, el monitoreo, la evaluación de sus actividades cognitivas para regular la comprensión y la interpretación de textos. Las actividades metacognitivas, pues usualmente las ponemos en marcha cuando tenemos retos en las tareas de aprendizaje. Entonces, no sé, Carla, ¿quieres intentar a ver si te escuchamos para que hables sobre la metodología? Bueno, yo soy profesor en el Centro Universitario de Los Lagos y Carla Guadalupe Aedo es alumna aquí de psicología en el Centro Universitario de Los Lagos. Pues, pero no presentamos el contexto de nuestra afiliación. Yo soy profesor en la Universidad de Guadalajara, Carla es alumna. ¿Quieres intentarlo, Carla, para ver si te escuchamos? Sí.
Sí, ¿se me escucha claro? Sí, sí. Sí. Bueno, en cuestión a la aproximación metodológica de la investigación, este fue de tipo mixta, al implementar instrumentos cuantitativos y cualitativos. En cuestión a los cuantitativos, se aplicó la escala de emociones epistémicas y el inventario de estrategias metacognitivas de lectura aunado a los protocolos de reporte verbal de lectura y entrevistas semi-estructuradas. La siguiente, por favor. Bueno, estos instrumentos fueron aplicados a un total de 39 estudiantes eh, de distintas universidades, 3 nacionales, que una de ellas es la Universidad de Guadalajara, Universidad Vizcaya de las Américas y la Universidad Veracruzana, aunado a una universidad colombiana denominada Fundación Universitaria Tecnológico Confenaco. A partir de estos 39 estudiantes, se seleccionaron 5 voluntarios para la aplicación de herramientas cualitativas. En la siguiente diapositiva podremos ver los resultados adquiridos de esta aplicación. La siguiente lámina, por favor. Maestro Fíjate que creo que ya Pedro no te Moreno. escuchamos tan bien, Carla. La siguiente lámina, por favor. Sí, perdón, no sé si yo me escucho a Carla y todos la escuchan. No estamos escuchando a Carla. Pueden continuar porque el tiempo está avanzando. Sí, es que no, todavía no se presentaba la diapositiva. De Los acuerdo. resultados indicaron una confiabilidad adecuada para la escala de emociones epistémicas con una puntuación de 0.80 para emociones positivas y una puntuación de 0.88 para emociones negativas. En cuestión a el inventario, también tuvo una confiabilidad adecuada con una puntuación de 92. Con ello se detectó que existían predominantemente emociones positivas con una media de 3.41, es decir, estaban más presentes en las lecturas del estudiantado y una presencia moderada de emociones negativas con una media de 2.46. La siguiente, por favor. En cuestión a las emociones positivas, se detectó la presencia predominante de la emoción de interesado con una media de 4.13, seguida de curioso, intrigado y asombrado. Y con respecto a las emociones negativas, destaca las emociones de ansioso con una media de 3.03, seguidas de frustrado y confundido. Como se puede observar en la tabla, a excepción de la emoción de alegría, todas las emociones negativas se encuentran por debajo de las positivas. La siguiente, por favor. Estos resultados fueron confirmados a partir de la aplicación del protocolo verbal, donde surgieron que se presentaban emociones como interesado e intrigado, seguida de emociones negativas como ansioso, confundido y frustrado. Las entrevistas demostraron matices que indicaban la presencia simultánea de emociones positivas y negativas, es decir, el estudiantado mientras que leía presentaba interés, pero también confusión y ansiedad. Un ejemplo es la siguiente cita extraída de una de las entrevistas donde se puede detectar que sí existía un interés y a partir de este interés propiciaba a la implementación de estrategias metacognitivas como leer los textos varias veces para su comprensión. La que sigue, por favor. En cuestión a la presencia, se confirmó la presencia de estrategias metacognitivas al obtener una media de 3.66 y en cuestión a sus dimensiones, la más predominante fue la estrategia de resolución de problemas con una media de 3.92. Esta hace referencia a ajustar la velocidad de lectura, detenerse de vez en cuando para comprender lo leído, seguida de estrategias de lectura
global de 3.61, referente a tener un propósito a leer, vistazo previo al texto, y por último las estrategias de apoyo de lectura con 3.46. Esta refiere que los estudiantes pues tomaban nota, realizaban resúmenes, se apoyaban de ayudas tipográficas como implementar negritas, recalcar, entre otras cosas. Estos resultados fueron confirmados mediante el protocolo, donde también resaltaba la predominancia de estrategias de resolución de problemas. Sin embargo, para las entrevistas, lo que se destacó es Les la pediría por presencia favor predominante que de fueran estrategias. cerrando. Ya el tiempo se Sí, terminó. sí, de Van estrategias de cerrando, por apoyo a la favor. lectura, como leemos. Sí, de lectura en voz alta y acceder a otras fuentes. La que sigue. Y bueno, para terminar, se confirmó una correlación estadísticamente significativa entre las emociones de lectura y estrategias de apoyo, además de una relación significativa moderada entre las emociones positivas y las estrategias de apoyo a la lectura. Estos también fueron confirmados por el análisis cualitativo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a darle oportunidad a que inicie la siguiente ponencia, que es Juan Sebastián Ortiz Herrera, con la ponencia de literacidad académica mediada. Por favor. Gracias. Perdón, ¿pueden confirmar si ya están viendo mi pantalla? Ya se ve, gracias. Ok, perfecto. Vale, entonces la ponencia que les voy a presentar hoy surge de la Universidad de La Salle, particularmente del Centro de Escritura, de Lectura, Escritura y Oralidad de la Universidad de La Salle de Bogotá, y es producto de un curso de formación docente que realizamos allí con respecto al tema de la inteligencia artificial. Quisiera comenzar como planteando cuál es el problema que intento abordar en esta ponencia. De manera particular para mí, yo soy tutor, tallerista y pues investigador del Centro de Lectura, Escritura y Oralidad de esta universidad. Es muy importante el reciente uso masivo que ha tenido el aplicativo de ChatGPT y otras herramientas con inteligencia artificial generativa. ¿A qué me refiero por inteligencia artificial generativa? No me refiero solamente pues a las tecnologías que usan la inteligencia artificial para programar algoritmos o para modificar contenidos, sino más bien a aquellas que por medio de técnicas de inteligencia artificial generan contenidos, de manera particular contenidos textuales. Todos sabemos que la popularización de estas herramientas en las aulas universitarias ha tenido un impacto y pues como que ha abierto una discusión muy importante recientemente. Y quisiera partir entonces de una duda, más bien de una afirmación que le escuché a un profesor en un taller recientemente, y es esta que tengo ahí en el segundo punto: la nueva minoría de edad es la pérdida de autonomía que está causando ChatGPT. De ahí un poco surge mi indagación, porque creo que en esa afirmación hay varios presupuestos que son importantes y que es necesario tener en cuenta. En primer lugar, la afirmación parte de suponer que antes había más autonomía e incluso parte de suponer también que la autonomía es algo deseable en los sujetos, ¿cierto? Obviamente esto ligado como a un discurso del sujeto que parte de supuestos liberales, ¿no? También vuelve a traer el tópico kantiano de la minoría de edad un poco para culpabilizar a los sujetos de su propio estado, de inferioridad, de minoría de edad, etcétera. Y por último también los ve desde el déficit, es decir, ve sus prácticas letradas desde el déficit, desde la falta, desde que no son capaces de tener la suficiente autonomía para X o Y cosas. Eh, ¿Qué quisiera con esta ponencia? Quisiera replantear y reconstruir esta afirmación, dándole un enfoque radicalmente distinto con la ayuda de los aportes de los estudios de literacidad y particularmente por medio de la perspectiva sociocultural de los estudios de literacidad. Y quisiera preguntarme, a partir de los aportes de estudiosos como Zavala, como Moreno, como Cito, como Hernández Zamora, si hay agencia en el uso de herramientas con inteligencia artificial generativa en prácticas letradas universitarias, en dónde aparece y en qué medida es diferente o similar a la agencia a la voz de prácticas letradas académicas que ya existen actualmente, ¿no?
Em, para indagar esto desde una perspectiva metodológica, pues lo que presento es una aproximación autoetnográfica que parte de suponer que si la agencia y la voz son las categorías que entran en discusión al momento de hablar sobre las prácticas letradas académicas mediadas por inteligencia artificial, la autoetnografía puede ser una herramienta útil para, primero, generar datos y recolectar datos a partir de la escritura misma y el registro de actividades que yo mismo hago. Segundo, que esto tiene un valor cultural en la medida en que pues, mis acciones están enmarcadas en un contexto, en este caso en el contexto del Centro de Lectura, Escritura, Oralidad de la universidad y de mi rol como tutor y tallerista. Y tercero, que el contenido autobiográfico nos puede dar algunas pistas sobre los momentos de agencia, sobre las dudas con respecto a la voz y a la identidad. Entonces, quisiera plantear algo que está en la ponencia como en extenso, pero pues que es importante comenzar desde allí. Antes de usar la inteligencia artificial generativa y particularmente la herramienta de ChatGPT en actividades y en prácticas letradas académicas, registré estas dos sensaciones que tenía con respecto a estas herramientas. Primero, tenía un cierto estigma seguramente reproducido por discursos y por comentarios como los que había escuchado y como los que dejé al inicio de la presentación, eh, en el que pues básicamente pensaba que tal vez usar esta herramienta podía deslegitimarme a mí como tutor o como tallerista y pues que si era lo que estaba mal para los estudiantes no tenía mucho sentido que yo lo usara, ¿no? Y por otra parte también tenía un miedo como implícito a los alcances que podía tener esta herramienta. Entonces, quisiera presentarles brevemente, quisiera describirles mi exploración inicial y después la categorización que hice a partir de otras experiencias y de otros usos particulares. Entonces, el primer uso que registré con respecto pues de ChatGPT para prácticas letradas académicas en la universidad está enmarcado en la siguiente situación. Necesitaba organizar y presentar y evaluar algunos de los planteamientos centrales de un libro de Marianne Wolf, que está allí el título, Tales of Literacy for the 21st Century. Necesitaba evaluar algunos de esos planteamientos del libro y para comenzar a indagar respecto al chat me parecía que tal vez me podía ahorrar un poco de tiempo, ahorrar el tiempo de revisar el texto de nuevo, preguntarle algunas generalidades sobre ese libro que yo ya había leído. Entonces le pregunté, como vemos ahí en la pantalla, qué plantea Marianne Wolf en ese libro. El chat, si ustedes se fijan, sin necesidad de que yo le diera una instrucción muy precisa, no solamente pues recuperó algunos de los elementos centrales de lo que plantea Marianne Wolf allí en su libro, sino que también plantea un texto con una estructura composicional muy similar a lo que se suele pedir en los resúmenes académicos a nuestros estudiantes y a lo que yo mismo suelo exigir en algunas clases, algunos talleres y algunos espacios. Entonces, si ustedes se fijan, la respuesta tiene 3 párrafos, cumple, y aquí a la derecha les dejé una estructura sugerida por otro centro de escritura aquí en Colombia. Para los resúmenes cumple con tener una introducción, un desarrollo, una conclusión. En la introducción plantea la idea central del texto, en el desarrollo plantea las ideas o la idea secundaria como más relevante y al final cierra el contenido y lo planteado por Marianne Wolf, diciendo, en general, Wolf aboga por un enfoque equilibrado en la alfabetización, que tenga en cuenta tanto los beneficios como los desafíos de la tecnología y que fomente la lectura profunda y crítica como una habilidad esencial para el siglo XXI. Ustedes se fijan, aquí en este punto es muy importante, primero que todo, ver que esta práctica estaba enmarcada dentro de un contexto y un objetivo comunicativo concreto, ¿no? Más adelante, entonces, continuando con esta misma conversación, le había preguntado también por los contenidos de otro libro de Marianne Wolf y un poco para fundamentar mi evaluación y para seguir explorando las potencialidades de escritura y de composición de escritos académicos del chat, le pedí redacta un breve ensayo académico en el que plantees una comparación entre los dos libros. Si ustedes se fijan, vamos solamente por encima, se puede evidenciar que el texto sigue una estructura composicional que corresponde con la de un ensayo comparativo, plantea una tesis de comparación, plantea 2 argumentos
en los que demuestra similitudes por medio de aspectos concretos de los textos y plantea también una diferencia y una conclusión. Y además hay un rasgo estilístico que me llamó mucho la atención y es que sin que yo se lo pidiera de nuevo, el texto está escrito en tercera persona, en ningún momento hace uso de la primera persona y además usa algunos rasgos composicionales que, insisto, se suelen sugerir en prácticas académicas letradas, sin que yo se lo pidiera directamente. Organizando un poco, pues a partir de esa primera experiencia y de lo que fui explorando, creo que entonces es muy importante fijarse en varias cosas de estas interacciones. Lo primero son los propósitos comunicativos, ¿no? Es decir, el uso que yo hago o hice del chat. Sebastián, el ¿Mm? tiempo ha concluido. ¿Puedes cerrar, por favor? Todavía te queda tiempo para cerrar. ¿Puedes cerrar, por favor? Tu Em, conclusión. sí, Ajá. pero esperen un segundo que fui silenciado. Em, ¿Logran ver? Sí. Ok, perfecto. Entonces, quisiera entonces pasar rápidamente más bien a la discusión con esto. Em, a partir de los datos y del análisis de estas experiencias, quisiera plantear dos cosas. Primero, efectivamente el ChatGPT tiene la potencialidad de silenciar algunas prácticas letradas académicas, más bien tiene el potencial de reforzar el silenciamiento de prácticas letradas académicas. ¿A qué me refiero con esto? Que si un estudiante identifica que por el contexto en el que está, ha recibido constantemente retroalimentación negativa en sus trabajos. Además, no ha identificado o se ha apropiado de una voz para poder hablar en contextos académicos. Nada más con ese uso sencillo del chat puede, por medio de unas instrucciones muy sencillas, tener un texto que tiene una estructura composicional, pues que coincide muy acordemente con lo que se le suele exigir en la universidad. Eso no quiere decir que el chat de por sí silencie a los estudiantes, sino que más bien puede reforzar ese efecto silenciador que tiene algunas prácticas letradas académicas ya. Eso, por ejemplo, ya ha sido estudiado con casos con el plagio, con casos con el pago para hacer trabajos académicos, ¿no? Luego, hay agencia en el uso de ChatGPT para la escritura de trabajos académicos. Hay agencia por lo menos en tres momentos: en la decisión de usar la herramienta con determinado objetivo, en la redacción de entradas, interacciones, en el uso social que se hace de esas respuestas y en el descubrimiento y exploración de la herramienta. Es un poco volviendo al comentario inicial que habíamos identificado. No es tan claro que ChatGPT, la inteligencia artificial, acabe con la autonomía de las personas, sino que más bien lo que hace es que modifica la agencia de los sujetos, ¿sí? Y luego creo que tiene unas potencialidades muy importantes que es necesario explorar desde el currículo, desde la práctica pedagógica y desde el aprendizaje mismo, porque sus capacidades de procesar grandes cantidades de texto y de interactuar en tiempo real con los sujetos pueden dar lugar a eso, interacciones, modificaciones, eh, incluso actividades muy innovadoras. Con esto quisiera solamente recolectar un ejemplo de un profesor aquí en la universidad que le pidió a sus estudiantes leer con la ayuda del chat un texto teórico bastante denso, pedirle que lo explicara por medio de una metáfora y después eh, les propuso montar una presentación explicando ese concepto denso a partir de esa metáfora. Entonces creo que hay unas potencialidades que es necesario explorar, siempre partiendo de que los sujetos tienen esa agencia y que es necesario conocer esas prácticas letradas que en las que los estudiantes usan la inteligencia artificial y pues los docentes también. Y pues esto, la conclusión de esta ponencia son tres preguntas de investigación que pretenden guiar un proyecto un poco más amplio que se derivan de esas tres últimas conclusiones. La primera es con qué objetivos usan los estudiantes y docentes ChatGPT en contextos de literacia académica. La segunda es qué implicaciones tiene el uso de ChatGPT para la negociación de las identidades. Y el tercero es cuáles son los usos creativos que se pueden hacer de herramientas con inteligencia artificial generativa para el desarrollo de literacidades académicas. Muchas gracias, Juan Sebastián. Muy interesante tu ponencia y muy actual.
ahora le damos el uso de la voz a la tercera ponencia, que es literacidad científica y tecnologías de la información y la comunicación en la formación doctoral. Que va a ser presentada por Beatriz Amador Lasmes y Carolina Arevalo. Adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por permitirnos presentar acá la reflexión sobre el proceso que desarrollamos en la Universidad Santo Tomás. Nosotros somos docentes del doctorado en educación de la Universidad Santo Tomás y desde el 2022 tuvimos la oportunidad de implementar el seminario de escritura científica con los estudiantes del doctorado. Teniendo en cuenta que a pesar de que estamos en un nivel de formación de alto nivel, de todos modos los estudiantes pues ven la necesidad de tener una formación en las estrategias para fortalecer todas las herramientas de escritura científica. Entonces, en ese sentido, pues esa es la razón por la cual lo llamamos literacidad científica. Y nosotros abordando desde esa mirada, desde la cual se plantean los estudios de la literacidad, vimos la importancia de generar ese vínculo con las tecnologías de la información y la comunicación. Nuestra intervención está distribuida en estos 6 momentos, en donde pues planteamos la reflexión acerca de la implementación del seminario como una forma de presentar los resultados de esa estrategia. Inicialmente, pues lo que vemos es que la literacidad pues no es muy frecuente, digamos que en el contexto de la formación doctoral, pero cuando nosotros vimos la necesidad de incorporar y que se dio una aceptación por parte de los estudiantes del Seminario de Escritura Científica, encontramos que era necesario ver y abordar este contexto desde los usos que los estudiantes hacen de la lectura y la escritura en el contexto de la formación doctoral y a partir de allí también identificar las tensiones, las dificultades y las limitaciones asociadas a estos usos de la lectura y la escritura. En la formación doctoral el estudiante usa la lectura y la escritura también con el fin de comunicar y divulgar el conocimiento. Entonces, en algunas oportunidades encontramos que hay bastantes dificultades en términos de decir, bueno, cuál es la estructura del lenguaje científico, cómo es esa comunicación científica y en esa dificultad, pues también nosotros nos ubicamos, se ubicó el seminario de escritura científica. Así, entonces concebimos ay, me regala la anterior, por favor, qué pena. Entendíamos cómo se produce sentido y contenido en el mundo actual para plantear formas de abordar sentido en un mundo y en un lenguaje diverso e incluyente. Y bueno, ahora sí me regalas la siguiente, disculpas. Bien, entonces el seminario lo que buscó fue la integración de componentes del lenguaje, de aspectos formales, gramaticales y corrección y revisión de textos. Esta fue una primera versión que tuvimos del seminario en el segundo semestre de 2022, pero lo vimos muy centrado en la parte formal del texto y en la parte gramatical y encontramos la necesidad de pasar a un lenguaje, a una estructura discursiva de los ejemplos que planteábamos en el taller. Entonces vimos que en el segundo momento nos apoyamos en el texto de escritura científica de Cisneros y también integramos otras unidades de la universidad, como lo es el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, para que a partir de allí ellos proporcionaran ayudas y recursos con respecto al manejo de normas APA y de herramientas para la investigación, como lo es el BOSBIR. De manera paralela también se desarrolló un seminario que era el seminario de cienciometría y los estudiantes pudieron conectar estas estructuras de la escritura científica con los recursos para procesar y analizar datos que se realizaban y se implementaban con herramientas como el Atlas T, con Power BI, con RStudio, que le generan datos, pero si el estudiante tiene los datos, pero no sabe cómo escribirlos, pues realmente no hace el ejercicio de divulgación que se requiere en un proceso de formación doctoral. No solamente de divulgación, sino de producción de conocimiento, porque en el área de la educación, pues la escritura
es una de las acciones fundamentales. Bien, entonces le doy la palabra a mi compañera para continuar. No te escuchamos todavía. Sí, gracias. Muy bien, entonces continuando con nuestra presentación, gracias doctora Beatriz, también pudimos encontrar diferentes estrategias que nos ayudaban en ese fortalecimiento de habilidades escriturales para que los estudiantes pudieran estar desarrollando esas competencias investigativas. De allí que entonces se realizaron diferentes capacitaciones, como se pudo evidenciar en la evaluación del seminario, en donde los estudiantes expresaron que les ayudó muchísimo para poder continuar con su formación y la producción de textos derivados de su investigación. Estas estrategias tuvieron que ver con también el seminario mismo de escritura científica, el círculo de tesistas, encuentros con la línea, asimismo las asesorías de tesis que ellos podían, en donde podían estar participando, los seminarios doctorales y grupos de estudio. Entonces, pues esto nos llevó precisamente a ver que este seminario de escritura tenía un potencial en la parte de aportes para esa literacidad de los estudiantes unida con las TIC, y en este sentido pues les permitía apropiarse de diferentes habilidades de escritura y también que pudieran tener esas herramientas que le pudieran estar ayudando al estudiante de nivel doctoral para que pudieran mejorar sus productos derivados de investigación. Por ejemplo, como la escritura de su misma tesis, la escritura de un artículo de investigación, los mismos trabajos derivados de sus seminarios, así como las ponencias en las cuales ellos comparten esos diferentes productos que dan y diferentes avances de su investigación. Entonces, pues esto nos llevó también a ver que había unas características de la literacidad que estaban unidas con la parte de las TIC en esta formación, y encontramos que les permitía consultar las plataformas, que también les ayudaba a esa organización de la información, y que asimismo ellos necesitaban seguir avanzando en esos procesos de consolidar, de tener herramientas que les pudieran ayudar a abordar cómo se hacen esos antecedentes, ese marco teórico y conceptual, pero que estuviera reciente, ¿sí? Y entonces allí podían utilizar diferentes TIC para esa búsqueda. Asimismo, también en la parte de la recolección y del análisis, en donde pudieran utilizar esos instrumentos virtuales que les permitía también pues ir en esa recolección de información de una manera pues actualizada también. El análisis de la información vimos que necesitaba de igual forma esa parte de las TIC. Entonces pues ahí empleamos diferentes software que les ayudaban para esa indagación. Ellos necesitan ahí esa parte de la literacidad. Y el uso de las TIC pues les permite estar allí como también fortaleciendo de qué manera pueden presentar sus trabajos de tesis para poder hacer la normas APA, la utilización de Word de una manera actualizada, cómo se hace esa configuración de las tablas y de las figuras, cómo pueden presentar esos datos, no solamente con PowerPoint, sino que también pudieran tener otras herramientas y que pues fueran actualizadas. Esto nos llevó a darnos cuenta que habían otras habilidades que se desarrollan y que son necesarias con la literacidad científica y con el uso de las TIC, como por ejemplo ese manejo de herramientas tecnológicas para el análisis y para estar llegando a esos resultados a partir de la información recolectada, también ese manejo de habilidades para escribir esos textos que son derivados de la tesis doctoral y otros recursos que ellos pudieran estar utilizando. Entonces, pues esto nos lleva a ver que sí existe esa dimensión de
unión y de vínculo entre las TIC y la literacidad a nivel científico. Veamos, por ejemplo, cómo fue este manejo de recursos para la presentación que ellos tenían que hacer de lo que han avanzado en sus tesis doctorales. Entonces, ya ellos veían ahí esa necesidad de compartir en sus seminarios de líneas de investigación, en otros espacios, cómo poder darle el mejor manejo a las herramientas, ¿sí? Como Prezi también, ¿sí? Como el PowerPoint, para que ellos pudieran estar compartiendo esas indagaciones que habían hecho, lo mismo que también trabajaron allí en este seminario, la redacción y la mejora de sus ponencias, sus avances de tesis, cómo podían ir indagando para ir construyendo esos artículos científicos según los parámetros que solicitan las diferentes revistas, ya con Q1, Q2. Entonces ellos podían ahí ver y darse cuenta y aprender mucho más acerca de esta importancia de estos recursos que iban implementando en su formación doctoral. Entonces podemos decir también a modo de conclusión que esta literacidad a nivel de formación doctoral pues es vigente y se necesita seguir indagando porque esta parte del posgrado debe seguir fortaleciéndose para que los estudiantes, los futuros doctores, puedan seguir aportando sus conocimientos de transformación a la sociedad de una manera con mayor calidad también y actualizada. Asimismo, pudimos ver que se requiere también esa parte de diversas formas de poder estar adoptando ese enfoque de multialfabetización y multimodalidad con nuestros estudiantes para que ellos puedan ampliar esas habilidades, para que puedan estar transfiriendo esos resultados de investigación y puedan analizar sus resultados en las diferentes instituciones. Además, vimos que esa implementación de estrategias en esta formación doctoral debe ser adaptada a esos contextos y que necesita ser integrada a estas aplicaciones que se están dando a nivel tecnológico. Así como hemos podido ver entonces en esta ponencia, pues hemos abordado lo que se plantea como elementos de reflexión sobre ese proceso que está relacionado con la literacidad científica, con esta parte de la formación doctoral. Es un campo de estudio que es emergente aquí en Latinoamérica y que estos resultados nos permiten ver esas estrategias que son esenciales e importantes para preparar a nuestros estudiantes en esos desafíos que se dan a este nivel de investigación. Entonces, pues los animo a que puedan estar implementando entre sus diferentes contextos también o que continúen con ese manejo de herramientas TIC aunado a los procesos de investigación y preparando a nuestros estudiantes para que puedan ir más allá con lo que han venido realizando. Y bueno, acá les compartimos referencias también derivadas de esta ponencia y que hemos venido consultando, especialmente hacia el uso de esas herramientas TIC aunadas con la parte de la literacidad. Y aquí también compartimos pues nuestros datos para que nos mantengamos en contacto y pues agradecerles de antemano también por este espacio que nos han brindado en este importante congreso en donde podemos vincularnos y crear esos lazos y tejidos entre las diferentes naciones. Así que pues dejamos también el espacio para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Pudieran quitar la presentación, por favor, para vernos mejor? Los invito a que pongan sus preguntas en el chat para ir abordándolas. Vamos a dar un momentito para quien alguien más quiera hacer preguntas, las haga y las podemos ir abordando. ¿Alguien más quiere escribir preguntas? Bueno, aquí hay una pregunta para Juan Sebastián. Pregunta el doctor Pedro Moreno.
¿consideras que puede o debe haber una formación específica para que los alumnos practiquen la lectura y escritura en herramientas como el ChatGPT? Eh, Vale, digamos, la respuesta corta sería que sí, que es necesaria una formación para que los estudiantes eh, adquieran pues algunas comprensiones generales sobre el uso de estas herramientas, pero más allá de eso, y pues también es uno de los puntos de la ponencia, es necesario reconfigurar algunas actividades, ejercicios y prácticas que realizamos en la academia que pueden llevar a que los estudiantes usen estas herramientas con el objetivo de que les escriban Carolina, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Gracias. con el objetivo de que les escriban, por ejemplo, la totalidad de los textos o con el objetivo de saltarse algunos pasos del proceso de escritura. La idea es que, y lo que creo a partir de la ponencia y pues de la exploración de esta herramienta y de algo de literatura, es que se puede usar la inteligencia artificial para el desarrollo de la literacia académica y de la lectura y la escritura, siempre y cuando se vea que la agencia y la voz surgen en lógicas y momentos diferentes. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Juan Sebastián. Espero hayamos contestado la pregunta, doctor Pedro. Hay otra pregunta para Beatriz y Carolina. ¿Cuál consideran que es el aspecto que más impacta en el desarrollo de habilidades de lectura en los alumnos de posgrado? Bueno, en términos de las habilidades para la lectura, pues creo que hay un aspecto y es, por un lado, el volumen de información al que se estarían enfrentando y por el otro lado, la capacidad para sistematizar y organizar ese volumen de información. Entonces, yo creo que allí hay algunas herramientas que de pronto desde la bibliometría se han tratado de trazar para poder identificar cuáles son como los aspectos fundamentales. Creo que hay un elemento importante y son este tema de las movidas retóricas y estas movidas retóricas de pronto cómo pueden ser algunos patrones que faciliten la lectura de los textos. Por ejemplo, en algún ejercicio que nosotros realizábamos con los estudiantes leyendo el resumen de un artículo de investigación y leyendo la estructura IMRC, ellos identificaban que eso no solamente les servía para la escritura del texto, sino también para la lectura y para identificar qué es lo que contiene el texto que está allí escrito, porque un estudiante de posgrado tiene que manejar un volumen alto de información. Entonces yo creo que esas pautas de lo que es la escritura y lo que son estas movidas retóricas, que son patrones que caracterizan la escritura, puede ayudar a fortalecer este ejercicio de la lectura para estudiantes de posgrado. Bien, muchas gracias. No sé si quieras Sí, decir algo, Carolina. sí, para complementar lo que nos decían la doctora Beatriz, pues precisamente también impacta mucho asumir que nuestros doctorandos pues ya conocen como todas estas habilidades a nivel del manejo de las TIC. Entonces es importante, como nos mencionaba también Tebar, nosotros como docentes somos mediadores también para ayudar a nuestros estudiantes a que puedan conocer cuál es ese mejor uso de esas herramientas para sus procesos investigativos. Entonces, pues, con todo el ánimo para seguir formando. Gracias. Muchas gracias, Carolina y Beatriz. Hay otra pregunta para Juan Sebastián, parece que es el más solicitado. ¿Cuáles son las potencialidades del chat en cuanto al uso creativo? Em, Imagino que tiene que ver con una de las últimas conclusiones que dejé pues, allí en la ponencia y que creo que no alcancé a explorar muy bien. Creo, y pues también como lo decían en el primero de los paneles, que muchas de las prácticas de literacidad y de el funcionamiento de los contextos, incluso académicos, van a pasar o atravesar por algunas transformaciones por el uso y la entrada y la popularización de estas herramientas. Entonces creo que las potencialidades creativas son precisamente vinculadas a que creo que estas herramientas tienen el potencial de configurar, modificar o incluso
crear algunas literacidades y que va a ser muy interesante para nosotros. Hablo desde mi posición particularmente en los centros de escritura, seguir trabajando la escritura, la lectura y la oralidad y buscar los modos de seguir estimulando a nuestros estudiantes a pues desarrollar estos campos en un mundo pues que les va a exigir también sí o sí interactuar con este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, los usos creativos están desde el currículo, desde la práctica pedagógica y desde el uso mismo que los estudiantes hacen. Y pues la manera de identificar eso no es sino pues experimentando desde el aula y también identificando cosas que ya hacen los estudiantes, no partiendo de estigmatizar y de decir lo que ponía en mi comentario inicial, que el uso de ChatGPT y estas herramientas de inteligencia artificial son como una forma de pereza o de pérdida de autonomía, ¿no? Espero haber contestado, no sé si... Bien, hay otra pregunta para ti, Juan Sebastián. Dice, ¿consideras que las evaluaciones verbales podrían ser más significativas que las escritas en términos de apropiación y significación de conocimientos? Me parece muy interesante esa pregunta, precisamente porque apunta tal vez a alguno de los ejemplos que mencionaba por allí. En términos de apropiación y significación de los conocimientos, creo, y pues seguramente esto ya está demostrado por la tradición amplia de los estudios de literacia, sobre literacia académica, que las tareas que se tornan repetitivas y que promueven mucho la anulación de la voz de nuestros estudiantes, los llevan inevitablemente a buscar este tipo de recursos para obtener una posición de validación, sacar mejor nota, etcétera, ¿no? Entonces creo que precisamente sospechando, una de las formas de reconsiderar y reformular la evaluación desde términos de apropiación y significación de conocimientos puede ser los ejercicios verbales o los ejercicios multimodales, pues también en los que pongamos en uso múltiples literacidades, ¿cierto? Incluso pues otras herramientas de la literacia digital de las que hablaban aquí hace un momento, ¿no? No solamente pues poniéndolos a escribir, por ejemplo, el resumen de un texto, sino más bien integrando diferentes herramientas a las que se van a enfrentar y integrando diferentes literacidades. Bien, muchas gracias, Juan Sebastián. Hay una pregunta para Pedro. ¿Qué estrategias se privilegian? Me imagino que está, bueno, la voy a reformular. ¿Qué estrategias metacognitivas se privilegian para el desarrollo de valores en la lectura? Bueno, yo creo que los diversos componentes del evento lector, o sea, como pueden ser las estrategias metacognitivas de lectura y los valores que prevalecen en determinado contexto, pensando el contexto como algo social, están como en mucha interacción y están interrelacionados. Pero en ese sentido creo que son más como los valores que están en la práctica cultural los que pueden influir en el que se desarrollen cierto tipo de estrategias metacognitivas de lectura. Por ejemplo, en el contexto que nosotros estudiamos particularmente, que son las universidades, pues tenemos el valor como de la educación científica que pretende que haya objetividad, que haya... Y depende también la disciplina, porque para cada una de las disciplinas hay distintos valores. Entonces, por ejemplo, hicimos un estudio con estudiantes de humanidades, que estudian la licenciatura en humanidades, y por ejemplo, ahí las estrategias relacionadas con el pensamiento crítico son muy valoradas. Y, por ejemplo, en estudiantes de ingeniería, puede haber en ese contexto otros valores que se privilegien y entonces se van a orientar a otro tipo de estrategias de lectura, como, no sé, a lo mejor subrayar a algunos aspectos, tratar de identificar el argumento principal, más relacionados con aspectos de objetividad. Y, por ejemplo, pues en el contexto escolar, pues obviamente las que se privilegian son las estrategias de apoyo a la lectura, como tomar notas, que tienen que ver con leer con profundidad, no acudir a otras fuentes, son este tipo de valores. Y en otros tipos de literacidades, en otros contextos donde se privilegien otros valores, como una aproximación más subjetiva o más creativa a la lectura, pues quizás sean otras estrategias las que sean más utilizadas.
Muchas gracias, Pedro. Hay otra pregunta para Carla. ¿Qué recomendaciones tiene para el trabajo investigativo con 3 universidades internacionales? Carla, ¿estás por ahí? Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta para Beatriz y Carolina. ¿Qué sugerencias harían para que los centros de escritura orientemos nuestras estrategias de acompañamiento a estudiantes de doctorado teniendo en cuenta las TIC? Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta, Juan Sebastián, porque si ese es un punto clave allí, digamos que los estudiantes de doctorado a veces, bueno, pueden acudir al centro de escritura, pero de pronto pues encuentran que pues les van a dar de pronto información que es muy general. Hay una reflexión que se plantea en cuanto a, bueno, cómo incorporo los datos, por ejemplo, cómo hacer el análisis de los datos. Por ejemplo, el estudiante del doctorado puede llegar allí con una red semántica que generó en Atlas-TI y cómo eso lo traduce a un texto, a un párrafo, cómo analiza datos cuantitativos. Digamos que ese apoyo es importante porque ese son el tipo de análisis que un estudiante de doctorado tendría que hacer. También otros aspectos que tienen que ver con el manejo de herramientas como Zotero, Mendeley, cómo integrarlas allí en la redacción para el manejo también de las normas APA. Entonces creo que hay muchos recursos orientados a las características discursivas del texto científico y cómo utilizan allí estas herramientas para poder reportar datos y generar categorización, que también es como otro elemento que realiza un estudiante de doctorado. Eso es lo que tendría para mencionar. Sí, así es, doctora Beatriz. Asimismo, también para complementar, pues el mismo uso de la modalidad en el cual se esté realizando, pues el espacio que vayamos a estar compartiendo con nuestros estudiantes. En el caso de seminario lo hicimos por la presencialidad mediada por tecnologías en PMT, y esto permitió que los estudiantes también tuvieran ese uso de las TIC a través de esta modalidad. También podría utilizarse el e-learning. Tengo entendido que la Universidad de La Salle también está ahí con el blended learning y el mobile learning. Todo esto les podría permitir precisamente a los centros de escritura dar una mayor difusión y con el mismo uso de estas herramientas y de recursos que puedan estar potencializando el aprendizaje de nuestros estudiantes no solamente a nivel de pregrado, sino también de posgrado. Entonces, eso es. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos. Pues ha resultado muy interesante esta mesa, que efectivamente trata de las experiencias educativas. Por un lado, pues la primer ponencia resalta pues las emociones y las estrategias metacognitivas en precisamente la literacidad disciplinar, ¿no? Eh, Hay varias investigaciones que han abordado el tema y bueno, obviamente el desarrollo de la literacidad en los estudiantes tiene que ver con las emociones y el contexto. Por eso la importancia de los eventos lectores, donde pues sí existen elementos visibles y otros que no son visibles, pero que conforman el evento. Igual el desarrollo de prácticas lectoras. En cuanto a las estrategias metacognitivas, pues es muy interesante los resultados a los que han llegado mediante la metodología que utilizaron. Por ejemplo, la estrategia de resolución de problemas que sale en primer término, pues indica cómo están utilizando la metacognición en el desarrollo de las prácticas lectoras. Me parece muy interesante desde el punto de vista educativo que ya empecemos a visualizar estos elementos para mejorar las prácticas docentes, ¿no? Porque pues, finalmente para lo que nos sirve, aparte de formar recursos humanos, ¿no? En cuestión de la segunda ponencia, pues me parecía la pregunta con que inicia Juan Sebastián esencial. Existe pérdida de autonomía al utilizar el GPT por parte de los estudiantes.
y me parece que empieza a indagar, apenas creo que va a ser un proceso así como de inicio. De hecho, dejas planteadas unas preguntas muy interesantes para un proyecto de investigación más amplio. Me parece súper interesante que sigas indagando. Definitivamente la inteligencia artificial ha venido a abonar, pero también a ponernos en serios conflictos éticos y de honestidad académica que tendríamos que resolver mediante la creatividad y que los chicos no pierdan autonomía con el uso de la inteligencia artificial. Y por último, bueno, esto de la literacidad científica me parece súper, súper interesante en la formación de doctorados, en la formación de investigadores, porque efectivamente el lenguaje es lo esencial, ¿no? El lenguaje utilizado para la hechura o para la elaboración de artículos, de capítulos, etcétera, pues es esencial. Cerramos esto porque ya se nos terminó el tiempo. Se podría seguir yo comentándoles, pero ya se nos terminó el tiempo. Les doy las gracias. Les puse ahí de nueva cuenta el registro por si a alguien no lo tiene. Ahí está. Y otra vez, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.